Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un leve zumbido. Gregory Winters se alisó su uniforme diplomático formal y respiró hondo. Tras él se encontraba el equipo de primer contacto de la Tierra, 12 humanos elegidos para representar a toda su especie ante las estrellas. El embajador de la Tierra, Gregory, sintió el peso de 7.000 millones de vidas sobre sus hombros. «Recuerden», susurró a su equipo, «somos iguales aquí, sin importar lo que veamos o escuchemos». La doctora Ella Murphy asintió junto a él. Como científica principal del equipo, había pasado 3 meses estudiando la limitada información que el Consejo había compartido sobre las especies miembros. Su mirada estaba atenta, sin perderse nada. La Cámara del Consejo se extendía ante ellos, una vasta sala circular llena de representantes de 32 especies diferentes. Filas curvas de asientos se elevaban entre lágrimas alrededor de una plataforma central para hablar. La luz se filtraba a través de paneles de cristal en el techo abovedado, creando patrones en el suelo pulido. Un ser alto y delgado, de piel azul pálido y 4 brazos, se acercó a ellos. Los humanos serán presentados ante el Alto Consejo. Se anunció en perfecto inglés, harán una reverencia al ser presentados ante cada anciano del Consejo. Gregory sonrió cortésmente. Gracias por la sugerencia, pero los humanos solo nos inclinamos ante nuestros propios líderes por elección propia. Mostraremos respeto a nuestra manera. Los ojos del ser azul se abrieron ligeramente. Esto no es una sugerencia. Es un protocolo. Tenemos nuestros propios protocolos. Gregory respondió, no queremos faltarle al respeto. Pero nos mantenemos como iguales o no. La Cámara del Consejo se quedó en silencio mientras el intercambio se proyectaba por toda la sala. Gregory pudo ver a algunos representantes inclinándose hacia adelante con interés. Otros parecían sorprendidos u ofendidos desde el nivel superior. Una voz resonó por toda la cámara. Déjenlos acercarse como deseen. Sentimos curiosidad por estos recién llegados. El orador era un borsiano, una de las especies más antiguas de la galaxia, con piel como piedra erosionada y ojos que parecían albergar sabiduría ancestral. El alto consejero borsiano, Drey, los hizo avanzar mientras la delegación humana caminaba hacia el centro de la cámara. El Dr. Murphy le susurró a Gregory. Fíjense en la disposición de los asientos. Las especies superiores se sientan literalmente por encima. La estructura de poder de los demás es física y política. Gregory asintió ligeramente. También había notado otras cosas. Ciertas especies mantenían la mirada baja mientras otras parecían estremecerse. Cuando los borsianos se movieron, esta no era la coalición de iguales que esperaban. «Humanos de la Tierra». La voz del consejero Dredd resonó por la cámara. «Ustedes se presentan ante el Consejo Galáctico, el gobierno unido de todo el espacio civilizado. Durante 8.000 años hemos mantenido la paz y el orden entre las estrellas. Ahora buscan unirse a nuestras filas. Buscamos amistad e intercambio de conocimientos», corrigió Gregory. Suavemente. «La Tierra está interesada en relaciones pacíficas con todas las especies». Un rumor de conversación se extendió por la cámara. Gregory se dio cuenta de que acababa de romper otra regla tácita, interrumpiendo a un alto consejero. La amistad se gana mediante la obediencia al orden natural. Otro anciano, un ser reptil con escamas doradas. La humanidad es joven. Tiene mucho que aprender antes de poder reclamar un estatus igualitario. El Dr. Murphy dio un paso al frente con respeto. La edad por sí sola no determina la sabiduría. Hemos observado sus mapas estelares y patrones de asignación de recursos. Parece haber desequilibrios significativos en la distribución de los recursos planetarios entre los miembros del Consejo. El equipo humano había revisado. Los datos compartidos durante los preparativos del primer contacto mostraron patrones claros de explotación. Mundos ricos en recursos de los nuevos miembros del Consejo, despojados para apoyar a los mundos de origen de las especies fundadoras. La cámara se tensó. Gregory pudo ver ira en algunos rostros, miedo en otros, y lo más interesante, esperanza en los ojos de los representantes de los nuevos miembros del Consejo. Ustedes malinterpretan las complejas necesidades económicas, dijo el consejero Drey con desdén. Por eso las especies jóvenes requieren orientación. Solo ven pequeños fragmentos de un panorama más amplio. Gregory mantuvo su sonrisa diplomática. Entonces, tal vez podrían explicar por qué las que llaman especies protectoradas aportan el 80% de las materias primas, pero reciben solo el 10% de las tecnologías terminadas.
Los ancianos del Consejo intercambiaron miradas inesperadas. Los humanos analizarían los datos tan a fondo o cuestionarían su sistema tan directamente. Un ser delgado con piel emplumada se levantó. Desde el centro, entre lágrimas, los humanos plantean preguntas válidas que muchos de nosotros hemos planteado en cámaras privadas durante siglos. El representante Cal espetó: el anciano reptiliano no reconoce la Tierra. Para plantear asuntos de política del Consejo, Gregory observó la interacción atentamente. Las grietas en el Frente Unido del Consejo se estaban haciendo visibles. Esta era una información valiosa. El consejero Drey levantó la mano. Para el silencio, los humanos claramente necesitan tiempo para ajustar sus expectativas. Hemos preparado el Tratado de Integración Estándar para su especie. Una vez firmado, la Tierra se convertirá en un mundo protegido bajo la autoridad del Consejo. Recibirán mejoras tecnológicas y de defensa durante el próximo siglo a cambio de contribuciones razonables de recursos y ayuda. Gregory y el Dr. Murphy presentaron una tableta de datos que mostraba el tratado mientras lo revisaban. Sus expresiones se mantuvieron neutrales, pero su preocupación aumentó. El documento reduciría la Tierra a una colonia minera con poca autonomía. Agradecemos al Consejo esta oferta, dijo Gregory con cautela. Sin embargo, una decisión tan importante requiere una revisión exhaustiva por parte de todo nuestro gobierno. Solicitamos tiempo para desarrollar una contrapropuesta que refleje mejor el beneficio mutuo. Murmullos de asombro llenaron la cámara. Ninguna especie nueva había negociado jamás los términos antes de rechazar la protección del Consejo. El consejero Drey parecía estar genuinamente confundido. Este es el mismo acuerdo que todos los mundos civilizados aceptan. No rechazamos la amistad, aclaró Gregory. Simplemente creemos que las verdaderas alianzas benefician a todas las partes por igual. La delegación humana se retiró a una cámara privada para discutir la situación durante horas. Analizaron el tratado y la dinámica del Consejo. No están acostumbrados a ser cuestionados. El Dr. Murphy observó: ¿ves cómo reaccionaron las especies jóvenes cuando cuestionaste la distribución de recursos? Gregory asintió. Parecía listo para celebrar. Creo que no somos los primeros en ver problemas con su sistema, solo los primeros en hablar abiertamente. Cuando regresaron a la Cámara del Consejo, Gregory anunció su decisión. La Tierra rechaza respetuosamente este tratado en su forma actual. Solicitamos 6 meses a la Tierra para desarrollar una propuesta alternativa de cooperación mutua. El Consejo estalló en incredulidad. Consejero. Drey finalmente restableció el orden. Tal terquedad es lamentable, pero no inesperada en una especie adolescente. Tienes tus 6 meses. Los humanos los usan. Para reconsiderar su insensata postura mientras la delegación terrestre partía, un joven ayudante del Consejo le entregó un chip de datos al Dr. Murphy. No todos creemos en las viejas costumbres, susurró. Muchos observan a su gente con esperanza de regreso a bordo de su nave. Gregory miró a las estrellas. ¿Qué cree que harán si no cedemos a sus exigencias? Dr. Murphy estudió el chip de datos secreto. Algo me dice que nunca se han enfrentado a esta situación y esa podría ser la razón exacta por la que debemos mantenernos firmes. Los motores de la nave cobraron vida al poner rumbo a la Tierra, trayendo noticias que cambiarían para siempre el lugar de la humanidad en el cosmos. Habían pasado 5 meses desde que la delegación terrestre regresó de su reunión con el Consejo Galáctico. Para los observadores externos, la Tierra parecía tranquila, demasiado tranquila. Las estaciones de monitoreo del Consejo reportaron comunicaciones interestelares mínimas. Sus espías solo notaron tráfico espacial rutinario alrededor del sistema solar terrestre. Los informes al Alto Consejo sugirieron que los humanos probablemente discutían entre sí o luchaban por aceptar la realidad de su lugar en el orden galáctico que vendrá. El consejero Drey le informó a la Asamblea que todas las especies jóvenes se rebelaron brevemente antes de aceptar la guía. Lo equivocados que estaban dentro del sistema solar terrestre. La humanidad se había unido como nunca antes. La revelación de una antigua civilización galáctica desdeñosa había borrado viejas rivalidades nacionales de la noche a la mañana. Los recursos que antes se gastaban en luchar entre sí ahora se dirigían a un solo objetivo: garantizar la independencia humana. El teniente comandante Frank Walters se encontraba en la plataforma de observación de la nave más nueva de la Tierra, la Estrella del Norte. 5 meses atrás, había sido una nave científica a medio construir, ahora era algo completamente distinto. Se informó que la verificación del sistema se había completado. Su segundo al mando: los escudos están operando al 115% de su capacidad proyectada. Frank asintió.
Y aún no pueden detectarnos. No, señor. El nuevo sistema de camuflaje desvía la luz y las lecturas de los sensores, tal como predijo el Dr. Murphy, según los métodos de escaneo del Consejo, eran solo radiación de fondo. Frank se permitió una pequeña sonrisa cuando vieron por primera vez la tecnología militar del Consejo. Se habían sentido intimidados, pero después de un estudio cuidadoso, los científicos de la Tierra hicieron un descubrimiento sorprendente bajo la impresionante exhibición de armas del Consejo. Y los sistemas de defensa apenas habían avanzado en siglos. Se sintieron cómodos. La doctora Olivia Santos explicó durante una sesión informativa que dirigía la División de Xenobiología de la Tierra. Ahora, las especies que aceptan la protección del Consejo dejan de innovar. Se les da tecnología, pero no la comprensión para mejorarla. La nave de Frank era una de las 30 naves ahora ocultas en todo el sistema solar. Cada una incorporaba nuevas tecnologías que los científicos terrestres habían desarrollado al estudiar las muestras limitadas intercambiadas durante el primer contacto en una instalación subterránea segura bajo las montañas rocosas. El profesor Alan Blackwell monitoreó las comunicaciones a través del espacio del Consejo. Su equipo descifró el cifrado del Consejo en cuestión de semanas. Todo está construido sobre la misma base. Explicó a los funcionarios visitantes que no se han enfrentado a un desafío serio en miles de años, por lo que nunca actualizaron sus protocolos de seguridad. El profesor señaló una pantalla que mostraba el tráfico de mensajes entre las naves del Consejo. Creen que simplemente estamos aquí sentados, preocupados, mientras escuchamos todo lo que dicen en la Tierra. Los centros de fabricación trabajaban las 24 horas. Nuevas aleaciones, mejores computadoras, sistemas de propulsión avanzados. La humanidad siempre había sido más creativo cuando se le desafiaba en órbita alrededor de Júpiter. La capitana Diana Foster supervisó la transformación de lo que había sido la flota de exploración de la Tierra. Las naves mineras ahora extraían recursos de las numerosas lunas del gigante gaseoso, materiales que se utilizaban inmediatamente para la construcción. Siempre pensó que el primer contacto traería nuevos conocimientos. Le dijo a su tripulación que, en cambio, traía una advertencia, pero a veces una advertencia es más valiosa que un regalo. El Tratado del Consejo había mostrado a los humanos exactamente lo que debían evitar: volverse dependientes y controlados, clientes de las potencias galácticas. Ahora trabajaban para asegurarse de que eso nunca sucediera. Nadie en la Tierra esperaba lo que sucedió después. Una nave exploradora del Consejo, más rápida y avanzada que cualquier otra detectada previamente, se deslizó en el sistema solar. Su misión era simple: evaluar la preparación militar de la Tierra e informar. El Consejo se impacientaba con el silencio humano y quería información actualizada. La exploradora esperaba mapear las defensas primitivas, pero sus sensores detectaron señales de energía diferentes a las registradas por el Consejo. Cuando intentó acercarse a la Tierra para realizar exploraciones más detalladas, se encontró repentinamente rodeada por 5 naves que parecían surgir de la nada. La nave del Consejo Frank. La voz de Walter se escuchó con claridad en su sistema de comunicación. Ha entrado en el espacio terrestre sin autorización. Por favor, indique su propósito. El piloto del Consejo se sorprendió. Los humanos no deberían haber podido detectar su nave, y mucho menos rodearla. Los sistemas de exploración no pudieron identificarla. Esta es una patrulla estándar. El piloto respondió intentando sonar autoritario. El Consejo monitorea todos los sectores protegidos. La Tierra no es un sector protegido. Frank respondió con calma. Somos un sistema independiente que no ha firmado ningún tratado. Los escoltaremos hasta el límite del sistema. La nave del Consejo se vio firmemente guiada de vuelta al espacio profundo. Sus intentos de escanear las naves humanas fallaron. Su composición y tecnología eran diferentes a todo en las bases de datos del Consejo. Imposible. El piloto susurró: registrarlo todo. No eran los mismos humanos que el Consejo había despedido meses atrás. Algo fundamental había cambiado cuando el explorador regresó al espacio del Consejo. Su informe causó alarma en las altas esferas. Se convocaron sesiones de emergencia. Los analistas discutieron sobre los datos. ¿Cómo pudieron avanzar tan rápido?, exigió el anciano reptil. Ninguna especie se desarrolla así sin ayuda externa. El consejero Drey estudió los informes con creciente preocupación. No han tenido contacto con cualquier poder galáctico. Nuestro monitoreo confirma que, independientemente de lo que hayan logrado, lo hicieron solos. Esto fue sin precedentes. Se esperaba que las especies clientes se desarrollaran lentamente bajo una cuidadosa supervisión. Se desaconsejó el desarrollo independiente.
Un avance rápido como este fue inquietante. No podemos permitir que esto continúe. Tras días de debate, el Consejo decidió que los humanos deben ser controlados antes de que desestabilicen el orden establecido en la Tierra. El embajador Gregory Winters recibió la notificación de la reacción del Consejo a través de los canales monitoreados por el equipo del profesor Blackwell. Intentarán forzarnos, informó al Consejo de Liderazgo Unificado de la Tierra. La pregunta es cómo. La doctora Murphy, quien había continuado analizando la psicología del Consejo, ofreció su evaluación. Comenzarán con una demostración de fuerza. Todo su sistema se basa en la intimidación y la superioridad percibida. Cuando las especies se unen al Consejo, siempre es desde una posición de debilidad. El Consejo de Liderazgo asintió, entendiendo que durante 5 meses se habían preparado para este momento. ¿Estamos listos?, preguntó el presidente del Consejo. Uno por uno, los líderes de sección informaron su estado. Frank. La flota Walters está operativa y posicionada. Olivia Santos, médica y biológica. Contramedidas establecidas. Alan Blackwell, comunicación segura y monitoreo establecido. Diana Foster, red defensiva activa alrededor de todos los principales centros de población. Gregory Winters miró a sus colegas hace 5 meses. Habían sido desconocidos de diferentes naciones, ahora eran la respuesta unificada de la humanidad a un futuro indeseable. Entonces, continuaremos según lo planeado. Gregory concluyó, cuando el Consejo actúe, estaremos listos con los nuestros más allá de la atmósfera terrestre. Satélites ocultos detectaron una flota de naves del Consejo formándose en el borde del espacio del Consejo. La cuenta regresiva para la confrontación había comenzado. La humanidad no se doblegaría y pronto el Consejo Galáctico aprendería exactamente qué significaba eso. La Cámara del Gran Consejo nunca había estado tan llena. Representantes de las 32 especies miembro abarrotaban los asientos escalonados. Incluso las especies que solían enviar diplomáticos jóvenes tenían a sus líderes superiores. La noticia actual se había extendido rápidamente por el espacio del Consejo. Los humanos habían hecho algo inesperado. El consejero Drey estaba de pie en la plataforma central. Su ojos. Examinando a la asamblea reunida detrás de él, los otros ancianos parecían sombríos. Esta sesión de emergencia se ordenará. Drey anunció el asunto ante nosotros concierne a la Tierra y su preocupante desarrollo. Imágenes detalladas aparecieron en la enorme pantalla que rodeaba la cámara, mostraban al condado. Nave exploradora Zill siendo interceptada por naves de diseño desconocido. Como pueden ver, los humanos Dres han desarrollado tecnologías que deberían estar más allá de sus capacidades. Sin guía y sin permiso, un murmullo recorrió la cámara. Muchos representantes parecían sorprendidos, otros parecían extrañamente complacidos. Lo más preocupante, dijo el anciano reptil, es que han ocultado estos desarrollos a los observadores del Consejo. Tal engaño no puede ser tolerado por su descendencia entre las especies de nivel medio. Un representante de la civilización Noven levantó la mano. Quizás se desarrollaron en secreto porque su primera experiencia con nosotros fue que les ofrecieran el estatus de colonia de recursos, en lugar de un verdadero aliado. El comentario provocó un silencio incómodo. Era raro que alguien cuestionara las decisiones del Consejo tan abiertamente. El gran almirante C del Imperio Caltorano se levantó de su posición privilegiada cerca de los ancianos. Su piel púrpura brillaba bajo las luces de la cámara. Su armadura ceremonial chasqueaba al moverse. El Consejo ha mantenido la paz durante 8000 años mediante el orden y la jerarquía. Dijo una voz retumbando en la cámara. Las acciones de la Tierra amenazan esa estabilidad. Se les deben mostrar las consecuencias. Rechazando la sabiduría del Consejo. La votación que siguió fue rápida. El Consejo daría un ultimátum a la Tierra, aceptar el estatus de protectorado inmediatamente o enfrentarse a la pacificación militar en cuestión de horas. Se envió una transmisión a la Tierra. El mensaje fue recibido por el Centro de Mando Unificado de la Tierra, donde Gregory Winters observaba. Junto al consejero del Consejo de Liderazgo, la imagen de Dres llenó la pantalla. Gente de la Tierra, sus recientes acciones han demostrado una peligrosa independencia para la seguridad de todos los ciudadanos galácticos. Deben aceptar la autoridad del Consejo inmediatamente. Se ha enviado una flota de protección para garantizar su cumplimiento. Tienen 48 horas para aceptar nuestros términos, concluyó el mensaje. Nadie en el centro de mando habló durante varios momentos. Bueno, dijo finalmente Gregory, al menos ahora están siendo honestos sobre sus intenciones.
La general Sofía Rodríguez, quien había unido las fuerzas militares de la Tierra, anteriormente separadas, se puso de pie. ¿Debería preparar nuestra respuesta? Gregory asintió. Manténgalo simple, respetuoso pero firme. La general redactó un breve mensaje: respetuosamente rechazamos sus términos. No buscamos conflicto ni servilismo. Después de enviar el mensaje, la Tierra quedó en silencio. Todas las comunicaciones con el Consejo Espacial cesaron. Las estaciones de monitoreo informaron que los humanos, las naves se habían retirado de sus posiciones anteriores. Las lecturas de energía en todo el sistema solar fluctuaban en patrones que no tenían sentido para los observadores del Consejo en la Cámara del Consejo. Los analistas informaron de los acontecimientos con preocupación. Parecen estar preparando algún tipo de defensa. Un analista explicó que nuestros sensores no pueden determinar qué están haciendo exactamente. El gran almirante C parecía indiferente. No importa. Su tecnología, aunque sorprendentemente avanzada, no puede igualar el poder combinado de la flota del Consejo. No todos estaban tan seguros. 3 de las especies más nuevas del Consejo habían enviado comunicaciones privadas en secreto a la Tierra. Habían vivido bajo el dominio del Consejo durante siglos y veían en la humanidad un posible aliado o liberador. Los novanos, los terelianos y el colectivo Susurro se comunicaron a través de canales que el Consejo no monitoreó. Hemos observado su postura con gran interés. El mensaje novano decía: muchos de nosotros deseamos liberarnos del control del Consejo. Si han encontrado la manera, los apoyaremos. En el centro de mando de la Tierra, Gregory Winters y el Dr. Murphy analizaron atentamente estos mensajes. No podemos librar una guerra contra todo el Consejo, advirtió un asesor. Quizás no sea necesario, respondió Gregory. Embajador Chen, por favor, prepare nuestra contrapropuesta. Es hora de mostrarle a la galaxia otro camino. Cuando llegó la respuesta de la Tierra, no fue lo que el Consejo esperaba, sino preparativos para la defensa o señales de rendición. El embajador Winters regresó al espacio del Consejo con una delegación. Solicitaron una sesión de emergencia para presentar una alternativa al conflicto. El Consejo accedió a la solicitud, convencido de que era una señal de debilidad humana. Gregory Winters se presentó ante el Consejo reunido. Su equipo estaba a su lado. El Dr. Murphy observó atentamente a los representantes, anotando que especies parecían simpatizar con la postura de la Tierra. El honorable Consejo Gregory comenzó: hemos revisado su ultimátum y tenemos una contrapropuesta. Activó una pantalla holográfica que mostraba una nueva estructura organizativa, una donde el poder se distribuyera equitativamente, los recursos se compartieran de forma justa y todas las especies tuvieran representación en la toma de decisiones. Proponemos la formación de una verdadera asociación galáctica. Gregory explicó: uno basado en la igualdad en lugar de la jerarquía, uno donde se fomenta el avance en lugar de controlarlo. Los ancianos del Consejo rieron abiertamente. Esto es un idealismo ingenuo, dijo el consejero Drey con desdén. La civilización galáctica requiere orden y el orden requiere jerarquía. Su propuesta crearía caos. No estamos de acuerdo, respondió Gregory con calma, y creemos que muchas de sus especies miembros también estarían en desacuerdo si se les diera la opción. La declaración flotaba en el aire como un desafío. Varios representantes se removieron incómodos en sus asientos. No tienen influencia para tales demandas. El gran almirante C declaró que la flota de protección llegará a la Tierra en 12 horas. Esta discusión es inútil. Gregory asintió lentamente. Entendemos su postura, pero sepan que la humanidad ya ha tomado una decisión. No renunciaremos a nuestra independencia. Al partir la delegación terrestre, se extendieron susurros por la Cámara del Consejo. Algunos representantes se apresuraron a comunicarse con sus mundos de origen. Otros observaron a los humanos con renovado respeto. En la cámara privada de los ancianos del Consejo, Drey caminaba nervioso. No muestran miedo. Dijo: ¿por qué no muestran miedo? Porque son jóvenes e ingenuos. El anciano reptil respondió: no comprenden el poder al que se enfrentan. El gran almirante C estaba menos seguro. Su experiencia militar lo hacía desconfiar de los oponentes que parecían demasiado confiados. Duplica la fuerza de la flota, ordenó a sus subordinados. Y acérquense con cautela. Algo no anda bien. Mientras la enorme flota del Consejo se acercaba al sistema solar terrestre, se preparaban para una batalla desesperada o una rendición rápida. No estaban preparados para lo que realmente les esperaba. El plazo de 48 horas estaba a punto de expirar.
En todas las ciudades terrestres, un plan que llevaba años gestándose había entrado en su fase final y el Consejo estaba a punto de descubrir que amenazar a los humanos era el peor error que podían haber cometido. El gran almirante C se encontraba en la cubierta de mando de la inevitable nave insignia de la flota de pacificación del Consejo. A través de la enorme ventana, la Tierra brillaba como una joya azul contra la oscuridad del espacio. Su flota de 500 naves de guerra había llegado al límite del sistema solar esperando resistencia. En cambio, no encontraron nada. Informe de estado, exigió Zex. No se han detectado formaciones defensivas, almirante, informó su oficial de sensores. Nuestros escáneres muestran actividad normal en la superficie del planeta. Las ciudades parecen estar funcionando con normalidad. C frunció el ceño. Esto no estaba bien. Los humanos habían desarrollado tecnología avanzada. Habían rechazado las exigencias del Consejo. Deberían estar montando algún tipo de defensa. Con cautela, ordenó escudos al máximo. Armas listas. La enorme flota avanzaba lentamente hacia la Tierra. Los escáneres, alertas ante cualquier señal de emboscada al pasar por la órbita de Marte, detectaron lecturas de energía inusuales en las ciudades terrestres. Ordenó a Zex que aumentara. La pantalla mostraba algo inesperado en las ciudades de la superficie terrestre. Grandes áreas se iluminaban con señales de energía. No armas, sino algo más. Algo masivo. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Zex. Su oficial científico parecía confundido. Parece ser energía de transporte. Almirante, millones de transportes simultáneos. Antes de que Zex pudiera responder, un oficial subalterno gritó: Almirante, estamos detectando miles de naves que despegan desde la superficie terrestre y desde bases ocultas en su luna. Las pantallas se llenaron de imágenes de naves que ascendían desde la Tierra, no naves militares, sino miles de transportes civiles, decenas de miles cada uno lleno de humanos. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Recibimos mensajes automáticos de las naves terrestres. Todas dicen lo mismo. Adiós. Zex observó con incredulidad cómo las naves humanas se formaban en grupos organizados y comenzaban a acelerar para alejarse de la Tierra, no hacia la flota del Consejo en desafío, sino alejándose completamente de su planeta natal, dirigiéndose en múltiples direcciones fuera del sistema solar. ¿Se van?, preguntó su segundo al mando. Zex no tuvo respuesta. En 8000 años de historia del Consejo, ninguna especie había respondido a una amenaza militar simplemente abandonando su mundo natal en masa. Interceptarlos, ordenó finalmente. Saliendo de su asombro, la flota del Consejo se movió para bloquear el éxodo, pero las naves humanas eran más rápidas de lo esperado. Parecieron brillar por un momento antes de acelerar a velocidades que las naves del Consejo no podían igualar. «Imposible», susurró el oficial científico. «Están usando algún tipo de tecnología de propulsión que nunca antes habíamos visto. Los inevitables dominios». La alarma del puente sonó repentinamente. El almirante gritó: «Nuestro comando. Los códigos se están sobreescribiendo. Alguien está accediendo a nuestros sistemas seguros». Informes similares inundaron la flota. Los sistemas críticos fueron comprometidos. Los comandantes de nave no pudieron coordinar la operación militar cuidadosamente orquestada. La operación se estaba volviendo caótica. ¿Cómo lo hacen? Nadie tenía una respuesta. El trabajo del profesor Alan Blackwell había dado sus frutos. Las claves de cifrado que el Consejo había usado durante siglos estaban ahora comprometidas. Mientras la flota del Consejo luchaba por recuperar el control, se ordenó a un destacamento que continuara hacia la Tierra. Si no podían detener el éxodo, al menos asegurarían el planeta abandonado. Las naves que alcanzaron la órbita terrestre encontraron ciudades intactas, pero inquietantemente vacías. Los sistemas automatizados aún funcionaban. La luz aún ardía, pero los humanos se habían ido. Casi todos estaban en una base oculta en la superficie lunar. La doctora Elaine Murphy observaba las naves del Consejo a través de potentes telescopios. A su lado, un pequeño equipo de... Los voluntarios se quedaron para observar qué sucedería a continuación. «Parecen confundidos», comentó un técnico. «Ustedes no lo estarían». El doctor Murphy respondió que esperaban una pelea o una rendición. «No les dimos ninguna». Ninguna de las naves del Consejo localizó un objeto extraño en la órbita terrestre. Un simple mensajero. Cuando lo recuperaron, descubrieron que contenía un mensaje cuántico encriptado, dirigido a las especies que desean unirse a nosotros. El encriptado solo podía ser descifrado por tecnología que el Consejo no controlaba.
En cuestión de horas, el acontecimiento más impactante ocurrió. 3 especies miembros del Consejo, los Novens, los Terellanos y el colectivo Susurro anunciaron su retirada inmediata de la autoridad del Consejo. Sus naves comenzaron a partir del espacio del Consejo, siguiendo los mismos caminos que las naves humanas habían tomado en la Cámara del Consejo. El pánico estalló. «Esta es una rebelión», gritó el anciano reptil. «Debemos detenerlos por la fuerza». El consejero Drey parecía conmocionado por las fuerzas. «El almirante C informa que nuestra flota está comprometida. No podemos coordinar una respuesta militar». Los informes llegaron de todo el espacio del Consejo. Las especies más jóvenes mostraban signos de inquietud. La cuidadosa jerarquía que se había mantenido durante milenios se desmoronaba en cuestión de días ante el inevitable dominio del gran almirante. C recibió nuevas órdenes de regresar al espacio del Consejo inmediatamente para ayudar a contener el descenso que se extendía mientras su nave se preparaba para salir de la órbita terrestre. C observó el planeta azul que se extendía debajo. «No lo entiendo», dijo en voz baja. «¿Por qué abandonarían su mundo natal en lugar de defenderlo?». Su pregunta pronto tendría respuesta. Al partir la flota del Consejo, detectaron una pequeña transmisión desde la superficie lunar. Era un simple mensaje de vídeo del Dr. Murphy. «No se trata de ganar una guerra», explicó con calma. «Se trata de elegir la libertad sobre la subyugación. La Tierra no está abandonada. La Tierra espera el día en que regresen quienes valoran la verdadera cooperación». Sonrió antes de añadir: «Nos marchamos no porque fuéramos derrotados, sino porque encontramos un mejor camino a seguir. Algún día entenderás lo que has perdido hoy». El mensaje terminó, dejando a Zex con una sensación que no había experimentado en siglos de servicio militar. Duda mientras la flota del Consejo regresaba lentamente hacia el espacio del Consejo. Pasaron más naves que se dirigían en dirección opuesta. Naves de especies que se habían resentido silenciosamente bajo el gobierno del Consejo durante generaciones. Ahora, por fin, veían una oportunidad para algo diferente. En uno de los miles de transportes humanos que se alejaban a toda velocidad del sistema solar, Gregory Winters miró un mapa estelar que mostraba las rutas que tomaban sus naves. «La fase 1 se completó», le dijo a su equipo. «Ahora construyamos algo mejor». La Tierra se hizo más pequeña en la ventana. No abandonada, sino transformada de un mundo natal en un símbolo del día en que la humanidad eligió marcharse en lugar de arrodillarse. Y con esa decisión cambiaron la galaxia para siempre. Habían pasado 3 años desde que la humanidad abandonó la Tierra. 3 años que cambiaron la galaxia más que los 1000 anteriores. La otrora poderosa Cámara del Consejo Galáctico estaba medio vacía. Donde antes se reunían 32 especies, solo quedaban 20. Las demás se habían marchado, siguiendo los caminos que la humanidad había trazado. A través de las estrellas, el consejero Drey, con aspecto más viejo que nunca, se enfrentó a la reducida orden de la Asamblea. Llamó, pero su voz carecía de la autoridad anterior. «Debemos abordar la situación más allá de nuestras fronteras». La situación era algo que ningún anciano del Consejo había imaginado. Informes desde los confines del espacio del Consejo hablaban de una nueva alianza interestelar formándose, una que se autodenominaba la Cooperativa Estelar. 17 especies ya se habían unido formalmente, con otras negociando la entrada. Los humanos han infectado a otras especies con sus peligrosas ideas. El anciano reptil se quejó. Igualdad, avance compartido, distribución de recursos por necesidad en lugar de estatus. Estos conceptos amenazan el orden natural. Pocos representantes asintieron con la cabeza. Muchos bajaron la mirada, evitando el contacto visual. El control del Consejo sobre sus miembros restantes se debilitaba día a día, mucho más allá del territorio del Consejo. El capitán Jason Miller guió su nave de exploración a través de territorios inexplorados. El espacio, a diferencia del enfoque del Consejo de reclamar y controlar naves humanas, buscó contacto. A cambio, el contacto del sensor informó su navegación. Oficial, definitivamente artificial, algún tipo de estación o puesto de avanzada. Jason estudió las lecturas. Transmitió el paquete de saludo estándar. Todos los idiomas, todas las frecuencias. La respuesta llegó rápidamente. Una especie que se autodenomina Lumari. Habían estado evitando el contacto con civilizaciones espaciales durante siglos. Desde un encuentro temprano con exploradores del Consejo, observamos cómo trataban a aquellos que consideraban inferiores. Explicó el representante de Lumari. Cuando se estableció el contacto, elegimos el aislamiento en lugar de la sumisión. Jason sonrió.
Tomamos una decisión diferente. Sería un honor presentarles a la cooperativa. Si les interesa un mundo verde que los humanos llamaron Haven, el embajador Gregory Winter se sentó en una mesa circular junto a representantes de 17. Las especies que se encontraban ante ellos presentaron el borrador final de la carta cooperativa. El principio fundamental es simple. Gregory explicó a una delegación recién llegada de Terellan: todos los miembros tienen la misma voz. El avance se comparte, no se controla. Los recursos se intercambian de forma justa. El diplomático de Terellan, aún adaptándose a hablar sin temor al castigo, preguntó: ¿y en asuntos militares, quién comanda las fuerzas de defensa? Ninguna especie las comanda. Gregory explicó que la defensa se coordina a través de consejos electos con liderazgo rotatorio. El poder se distribuye, nunca se concentra. Fue una desviación radical del modelo de consejo, donde las especies fundadoras lo habían controlado todo durante milenios. Los resultados ya eran visibles. Especies que habían estado estancadas. Bajo el gobierno del Consejo estaban innovando de nuevo. El avance tecnológico, que había sido cuidadosamente limitado, se estaba acelerando. La doctora Olivia Santos ahora lideraba un equipo de investigación médica multidisciplinario con información que fluía libremente entre civilizaciones. Los avances se produjeron rápidamente. Hemos sintetizado el tratamiento. Ella anunció a su diverso equipo que la enfermedad respiratoria de Novan se puede curar con un compuesto derivado de hongos terellón y anticuerpos humanos. Bajo el gobierno del Consejo, tal cooperación habría sido imposible. El conocimiento médico se compartía solo a cambio de recursos o concesiones políticas. Ahora fluía libremente entre mundos. El profesor Alan Blackwell había expandido su trabajo a la tecnología de las comunicaciones. Trabajando junto a ingenieros del colectivo Susurro, había desarrollado una red de comunicación más rápida que la luz que conectaba mundos cooperativos. El principio de entrelazamiento cuántico estaba presente en toda nuestra investigación. Explicó durante una demostración que simplemente necesitábamos combinar nuestras diferentes perspectivas para ver cómo la vida en la Tierra estaba regresando. La doctora Ella Murphy, ahora al frente del esfuerzo de recolonización, dio la bienvenida a las naves que traían representantes de docenas de especies ansiosas por visitar el planeta natal de la humanidad. Nunca abandonamos la Tierra, dijo a los visitantes. Transformamos su propósito de un planeta vulnerable que debía defenderse a toda costa a un símbolo de lo que la cooperación puede lograr. Las ciudades de la Tierra estaban cobrando vida de nuevo, pero de forma diferente a como lo habían hecho antes. Los humanos regresaron en menor número, acompañados por miembros de otras especies que vinieron a aprender, enseñar y construir juntos. Los espías del Consejo, que lograron infiltrarse en el espacio cooperativo, enviaron informes inquietantes. La innovación humana no se había ralentizado tras abandonar su mundo, sino que se había acelerado y ahora, combinada con el conocimiento de otras especies liberadas, estaba creando una civilización que pronto podría superar al Consejo. Tecnológicamente, lo más preocupante para los ancianos del Consejo eran los informes de que la vida en la cooperativa era diferente. Los ciudadanos no se sometían a sus líderes. Los recursos eran abundantes en lugar de estar estrictamente controlados. La información fluía libremente en lugar de estar protegida como herramienta de presión en el espacio del Consejo. Más especies se preparaban discretamente para abandonar el ejército del Consejo. Aún comprometido por las brechas de criptografía humana, las cuales no pudieron detenerlos. La mayor sorpresa llegó cuando el propio Gran Almirante C desapareció con su nave insignia durante semanas. No se supo nada al respecto. Luego reapareció solicitando asilo en el espacio cooperativo. Al llegar a Haven, el almirante ya no llevaba su armadura ceremonial. Llegó como refugiado, no como conquistador. El teniente comandante Frank Walters, quien ahora coordina la defensa cooperativa, se reunió con el exalmirante en el puerto espacial. ¿Por qué? Frank preguntó simplemente, después de 8000 años sirviendo al Consejo, ¿por qué irse ahora? Zex miró a su alrededor, al concurrido puerto espacial donde seres de una docena de mundos trabajaban codo con codo sin jerarquía ni miedo. Pensábamos que el orden requería control. El exalmirante explicó, pensábamos que la civilización necesitaba amos y sirvientes, pero mirad lo que habéis construido en solo 3 años. Señaló la ciudad que se extendía más allá, donde la nueva arquitectura mezclaba estilos de múltiples mundos. Ninguna especie, gobernada por el miedo, podría crear esto. Ninguna civilización basada en la extracción podría avanzar tan rápido. Frank asintió. Resulta que la cooperación es más poderosa que el control.
Nunca entendimos lo que significaba la libertad para los de vuestra especie. Zex admitió que por eso os marchasteis, y porque éramos nosotros los que estábamos realmente perdidos en la Tierra. Gregory Winter se encontraba en lo que una vez fue la ciudad de Nueva York. El horizonte reconstruido ahora incluía estructuras diseñadas para seres de muchos mundos. Las escuelas enseñaban conocimiento de toda la galaxia. Los hospitales ofrecían tratamientos desarrollados mediante investigación compartida. Una joven se acercó a él, como parte de una visita escolar, aprendiendo sobre el éxodo, como ahora se le llama a la humanidad. Partida. ¿Tenías miedo?, preguntó. ¿Cuándo decidiste dejar la Tierra? Gregory sonrió, por supuesto, pero a veces la mayor aventura comienza cuando te alejas del camino que otros trazaron para ti. Naves de docenas de mundos se movían por los cielos de la Tierra no como conquistadores o controladores, sino como iguales y aliados. La cooperativa crecía más rápido de lo que nadie había predicho en la antigua Cámara del Consejo. El consejero Drey finalmente aceptó lo que había sido obvio durante meses. El mandato del Consejo está terminando, les dijo a los pocos ancianos restantes. Los humanos no nos derrotaron con armas, nos derrotaron con una idea mejor. Y a lo largo de la galaxia, en mundos que nunca habían conocido nada más que jerarquía y control, los seres alzaron la vista al cielo nocturno y susurraron una palabra que se extendió como un reguero de pólvora: libertad.